Hola amigos, buenas tardes. Estamos en busca de respuestas. Quiero platicar con ustedes sobre la incertidumbre en la que nos encontramos con todo esto que está pasando con el gobierno de Estados Unidos y la amenaza de parte del presidente de aquel país de imponernos aranceles del 5 hasta el 25% si no frenamos la cuestión migratoria. Hace algunos días fue una delegación del gobierno mexicano a dialogar con los personajes de Estados Unidos que son encargados de estos asuntos para ver qué se podía hacer para que no nos impusieran los aranceles. Llegaron a un acuerdo en el cual todavía no sabemos qué fue realmente lo que se pactó. Por lo pronto estamos ciertos de que se van a mandar alrededor de 10,000 guardias, valga la redundancia, de la Guardia Civil a la frontera sur de nuestro país. Pienso yo en lo personal, obviamente, que México no debe de estar solo en estas negociaciones. Anteriormente México se caracterizó por ser un balance entre las relaciones de Estados Unidos y las relaciones entre los países de Sudamérica, porque fue garante de la paz en Nicaragua, se hicieron pláticas aquí en México cuando la guerrilla sandinista, estuvo metido en los acuerdos con Cuba, con Guatemala, dio asistencia cuando la revolución, en varias cosas del Caribe y en el Mercosur, en varias situaciones ha sido México un país que siempre se ha comportado a la altura, y creo que en esta ocasión que tenemos nosotros encima de nuestra economía esta amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos, es importante que México recurra a las naciones que nos están mandando a todas esas personas, no precisamente que las estén mandando, pero de donde son principalmente, de qué lugares son. Porque miren ustedes, por ejemplo, ya tenemos una incertidumbre por la amenaza del presidente Trump de imponernos los aranceles. Este sexenio, el peso cerró por primera vez desde que inició este sexenio en su peor límite de la bolsa de valores, retrocedió 1.38%. El año pasado, el 31 de diciembre, el dólar cerró a 19 pesos con 65 centavos. Ese fue su máximo al final, el 31 de diciembre del 18. Al precio actual implica que hemos retrocedido un 2.95%, que es la mayor caída que ha tenido el sexenio, en este sentido, según el Banco de México. Ahora el dólar se está vendiendo a 19.95, 50 centavos más que el jueves. Es un dineral en unos días. El asunto aquí es que la política mexicana tiene que cambiar y nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigir el cambio que se nos prometió, porque lejos de ser un cambio positivo, estamos viendo que las políticas están erradas y que no van a feliz término. Nos están descalificando las calificadoras internacionales y no es para tomarse en juego, porque la inversión de otros países hacia nuestro país va a decrecer. Hay analistas que advierten de un impacto adverso para la economía mexicana. Es decir, si estos impuestos comerciales se aplican, incluso con el riesgo de una recesión y una baja calificación crediticia, además del retraso en la aprobación del Tratado de Libre Comercio, todo esto puede terminar en que nos apliquen por lo pronto un arancel del 5%, que representa 18,000 millones de dólares de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos nada más. Eso como quiera afecta. Ahora imagínense si nos llegan a poner el 25% de los aranceles, que equivale a 90,000 millones de dólares, o el 7% del Producto Interno Bruto, pues nos matan. El asunto aquí es que México como pueblo se debe de unir, nos debemos de dejar de llamar chayoteros, chairos y de los canales que estemos todos siempre en contra de lo que hace Manuel Andrés López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador, mejor dicho, o correctamente dicho,
Si lo hace bien hay que apoyarlo, y si lo hace mal hay que decirle, y el señor tiene que hacer caso, y el gabinete también tiene que estar enterado. No es nada más él, son sus asesores y la gente que esté metida en el poder, porque como lo veo yo, no se ve para cuándo nos paren este asunto. No pueden festejar un acuerdo que hicieron y que probablemente ni se cumpla por parte del gobierno norteamericano, porque cuando el presidente Donald Trump quiso llegar a la Casa Blanca, utilizó a México como estandarte de su promesa de frenar la migración, y es algo que va a retomar obviamente. Y nosotros, si ellos no lo han podido hacer en años, en más de un siglo, frenar la migración, nosotros ¿cómo le vamos a hacer? Obviamente nosotros no tenemos 1000 y tantos kilómetros de frontera. Tenemos 800 o 900 kilómetros de frontera con el sur, pero aún así es una frontera muy porosa y necesitamos hacer algo. Yo soy de la idea de que las personas que vengan de otro país sean atendidas en México, pero que entren con su pasaporte. Si vienen normal, sin delito y sin nada, en sus países les van a dar su pasaporte, y aquí, dependiendo del país que venga, ya sea que necesite visa o no, pues que se le pida. Y si viene de turista, bienvenido. Si viene a quedarse más tiempo, ya se le hace un estudio para que ver qué quiere hacer, que saque un permiso por tantos meses, o que se le dé a todo el que cruza por tantos meses, y que se ponga ahí, viene de turista o es perseguido político. Por ejemplo, si las personas son perseguidas políticas en su país, o son perseguidos por la religión que profesan, o por su identidad sexual, o por cualquier otra cosa donde su vida esté en peligro, bueno, pues que lo digan ahí y que aporten las pruebas necesarias. Obviamente ellos van a ser admitidos automáticamente en este país, pero deben de entender que van a ir a un centro de reclusión. El centro de reclusión es para que ellos estén ahí y no anden deambulando, porque ellos vienen huyendo de una causa donde está de por medio su vida, y que un juez o un organismo especializado se encargue de determinar, en base a las pruebas que esta persona aporte, si realmente es cierto lo que dice o no, y que se le admita. Si es así, se le dé un permiso o un asilo o lo que corresponda. Si no es así, que se le regrese. Y las demás personas, no puedes tú irte de tu país solamente a otro país, o creer que tienes el derecho de irte a otro país sin que se te diga nada, y entrar cuando tú quieras y como tú quieras, solo porque en tu país hay pobreza. Yo sé que Estados Unidos es el país de América que más riqueza tiene, y que gran parte de la pobreza de nosotros, ellos tienen que ver con ella, pero no es suficiente para que en un momento dado nosotros querramos irnos todos para allá. Entonces, nosotros, eso es lo que deberíamos de hacer. Las personas que crucen con sus documentos, y ya como cualquier persona lo hace. No tenemos nosotros por qué estar recibiendo hordas de personas que simplemente huyen de su lugar porque no hay oportunidades. Aquí en México estamos llenos de lugares así, y a los lugares donde ellos están llegando está igual. Yo vivo en el norte del país y aquí ya hay mucha gente con el acento de Centroamérica. Y no estoy diciendo que sean buenos o sean malos, simplemente les estoy diciendo que el problema es generalizado. No hay empleos para nosotros, no hay empleos para ellos, y México no está produciendo. Las políticas mexicanas, como podemos ver, nos está llevando en picada. O sea, por ejemplo, si se aplican los aranceles en este año, México no crecería más de 1%. Y para el 2020 podrías ver una caída de la economía, lo cual podría tener repercusiones en las calificaciones crediticias fácilmente, muy por debajo de lo que se espera, y una situación realmente complicada. Considero que el gobierno mexicano debe tomar en cuenta todas las voces, lidiar con sus contrapartes centroamericanas para que ellos también pongan a su vez medidas que ayuden a frenar
la migración, que cada país empiece a poner orden. Se debe hacer un grupo multidisciplinario de países para resolver el problema de la migración. No es nada más la cuestión de México, Estados Unidos, y se tiene que involucrar a Estados Unidos. Y se tiene que saber de qué manera está funcionando esto, porque tampoco podemos ser conejillos de indias de un señor que cada vez que va a entrar en campaña nos apedrea el techo. Ahora, cuando Estados Unidos retiró el apoyo económico a Centroamérica, que era de miles de millones de pesos, obviamente se les ajustó más y batallaron más. ¿O qué esperaba? Y es que el asunto que ellos siempre han hecho, no son países que te presten el dinero, que te ayuden a construir empleos. Van y te ponen una fábrica y se quedan con el terreno, pueden hacer uso lo que quieran y lo consideran terreno nacional. No puede entrar ninguna persona. Digo, se debería de considerar propiedad privada, pero no como si fuera una embajada. O sea, las propiedades de otros ciudadanos que no son de México, aquí las tratan como si fueran embajadas, y no es así. Debemos de tener mayor presencia y mejores negociadores, y eso le corresponde al gobierno. México, como les digo, siempre se caracterizó por ser un país líder, e incluso México ayudó a China a entrar a la ONU. México ha dado su voto en diferentes ocasiones en la ONU, ayudando a otros países. México debe tener más aliados, pero debe de consultarlos. Nos volvimos un país regionalista y muy cerrado. Mientras no rompamos ese estigma, mientras no tratemos de salir adelante y nos sigamos quedando callados y sigamos divididos con que es que los fifís nada más critican y es que los chairos nomás apoyan, no es así. El Señor ya es público. Si Él se calla, nos callamos todos. Si Él habla, hablamos todos. Si Él hace un ademán, lo hacemos todos. O sea, todo lo que Él hace representa al pueblo de México. Entonces, ahora no se pongan con la onda de que es que nomás lo están criticando. No, es que las cosas son como son. A Peña Nieto le dijeron de todo hasta el cansancio, y ustedes mismos lo hicieron, y nosotros también. Y bueno, pues ni modo, lo aguantó. Calderón, Fox, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Zedillo, Salinas, o sea, todos han pasado, pues no es fácil. Pero el cambio que se prometió es un cambio que realmente no estaba dando resultados, porque se prometió un cambio para bien y lo único que estamos teniendo es un retroceso. Y efectivamente, sí les dejaron, como dicen ellos, un mugrero, pero a todos les ha quedado igual. Pero nunca se había deteriorado tanto México en tan poco tiempo, con ningún gobierno más que con este. Entonces, si nos vamos a la política de oídos sordos, donde yo no hago caso y no escucho, estamos mal. Creo que México debe de tener reuniones con Estados Unidos, Guatemala, Belice, Nicaragua, El Salvador, Honduras, sentarse todos a ver qué se debe de hacer y que todos pongan sus fronteras más firmes. Y que haya acuerdos y que haya apoyos y que en lugar de prestar dinero que luego te ahogue con los intereses, se creen empleos para los países. Esa es una manera de que las personas no tengan que irse de su lugar de origen. Desde En Busca de Respuestas les mandamos un saludo a todos, esperando que estén muy bien, y les agradecemos su atención. Los invitamos a que se suscriban en el canal y apliquen la campanita de las notificaciones para que les llegue cada nuevo video y cada nueva información que aquí se produzca. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.